que ha sido la que me ha introducido aquí en el centro para contaros esto, y muchas gracias fundamentalmente a vosotros que vais a soportarme durante un ratito, a ver qué tal, ¿eh? Así que hoy vamos a dar, yo a esta ponencia la llamo ponencia de presentación, sensibilización. A ver, yo no vengo a convenceros de nada, vamos, me da lo mismo. Esto es una cosa que te la crees o no te la crees, pero tampoco es cuestión de creencias, porque el aprendizaje cooperativo lleva funcionando muchísimos años en otros países, en otras comunidades, en otros centros. Sus resultados están ahí, están publicados, están científicamente demostrados y experimentalmente demostrados, y esto funciona. Entonces yo no me he inventado nada, simplemente me lo he estudiado y lo he explicado ya muchas veces en muchos centros, y estoy haciendo un seguimiento de ello en los centros. Pero los que tenéis que estar convencidos y a los que os tiene que gustar y entusiasmar es a vosotros. Yo solamente hago de intermediaria, de facilitadora. A ver qué tal. Bueno, pues nunca mejor día, ¿no?, para leer esta frase de Mandela que decía, o que dice: la educación y la enseñanza son las armas más poderosas que puedes usar para cambiar el mundo. No la he puesto hoy. Esta diapositiva la tengo yo puesta cuando doy esta ponencia, desde hace ya un año o dos que me la preparé, y luego la voy modificando por dentro, pero la primera diapositiva sigue tal cual. Así que, pero ha coincidido que hoy viniera aquí al Colegio Arenales a dar esta ponencia y con esta primera diapositiva para empezar. He tenido el detalle de buscar en internet la foto del palacio, ¿eh? Si no, se lo hubiera pedido al director. Y bueno, pues eso quiere decir que esta ponencia y que cualquier cosa que venga a ofreceros, pues que está contextualizada para vosotros. Por eso pongo la foto del colegio, porque es para vosotros y dedicada a vosotros, al colegio. Bueno, pues sin más, yo quiero deciros quiénes somos, quién soy yo. A ver, pues se trata de ser promotores de un proyecto que vaya encaminado a la mejora de la calidad de la educación y de la enseñanza. Y él ahí, ¿no? Proyecto encaminado a la mejora de la educación y de la enseñanza en los centros educativos. ¿Y cómo se hace eso? Pues a ver, yo misma soy autora de este proyecto que se llama SIACA, con las siglas es Sistema Integral de Aprendizaje Cooperativo Avanzado. ¿Y qué significa esto? Que me he inventado las siglas, pero ya veis cómo lo que viene después, no soy autora de nada, ¿entiendes? Bueno, pues esto consiste en lo siguiente. No es ni más ni menos que el aprendizaje cooperativo, pero es Sistema Integral de Aprendizaje Cooperativo Avanzado porque yo, habiendo hecho otros másteres de posgrado universitario en otros ámbitos, pues entonces lo que hice fue unirlo todo. Como en la cabeza tenemos a veces muchas cosas y están todas dispersas, pero entonces ya las globalizamos en una sola y ya sale algo distinto. Bueno, pues entonces es el aprendizaje cooperativo, pero con otros programas que le sirven y le enriquecen muchísimo porque le ayudan como herramienta. Y entre ellos están el desarrollo de las inteligencias múltiples y en concreto el desarrollo de la inteligencia emocional. Mira, ya sabéis, las inteligencias múltiples, ¿no?, de Kasser, los científicos, los neurocientíficos actuales por imágenes del cerebro han demostrado que el desarrollo de cualquiera de las inteligencias repercute en el desarrollo de las otras. Pues también han visto cómo la inteligencia que más repercute en el desarrollo de las otras inteligencias es la inteligencia emocional. Y ya lo decía mi abuela, o mi abuelo mejor dicho, o sea, cuando estoy enfadado leo el periódico y no me entero. Y es que cuando se controlan las emociones, se sabe gestionar a voluntad un estado de ánimo y un enfoque, pues uno rinde más.
Por eso el desarrollo de la inteligencia emocional es muy importante y es la inteligencia más inteligente, valga la redundancia. Bueno, pues entonces las TIC, por supuesto, también apoyan mucho al aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se trata de trabajar juntos y las TIC sirven de apoyo y de herramienta para trabajar juntos cuando no estamos juntos, cuando estamos solos, trabajar juntos cuando estamos solos, a través de las redes. Bien, el desarrollo de las competencias básicas, que eso lo tenemos en las leyes, el coaching educativo y la relajación consciente y atención plena. También está archidemostrado que cuando una persona y a los niños se les enseña a inducir en sí mismos estados de tranquilidad y de serenidad, se aprende mejor que cuando uno está en un estado alterado de conciencia o de consciencia. Entonces, en estado de tranquilidad, ya como las circunstancias, la vida nos altera y los problemas y todo eso, pues está muy bien también aprender a inducir en uno mismo estados de tranquilidad a voluntad. Y para eso está la relajación consciente y atención plena, porque mejora la atención, si mejora la atención, mejora la memoria, y si mejora la memoria, mejoran los aprendizajes. Pues de todo esto se trata de meterle pildoritas al aprendizaje cooperativo. Bueno, pues vista esta diapositiva, os voy a contar ya. Estas fotos que os pongo ahora son todas reales, son de colegios donde yo he dado formación, los padres han dado la autorización para el uso de las diapositivas y realmente, pues vamos, que son todas reales. Os voy a contar qué es el aprendizaje cooperativo. Cualquiera de vosotros me podría decir, y nadie se equivoca, lo que es el aprendizaje cooperativo. ¿Queréis os atrevéis? Sí. Venga. Aquí que se hace en grupo coordinando funciones entre unos y otros. Muy bien. Se trabaja en grupo y se coordinan las funciones entre unos y otros. Fantástico. ¿Ves cómo nos equivocamos? Cada uno trabaja con su mapa y nadie se equivoca. ¿Qué más? ¿Qué más queréis decir de una palabra o dos palabras, nada más, del aprendizaje cooperativo? ¿Qué entendéis por eso? Te miro, pero no sé qué implicar. Vale, bueno, pues a ver, el aprendizaje cooperativo, mucha gente dice que es una metodología para enseñar y para aprender, pero es mucho más que una metodología. Veremos que también metodología, pero es mucho más. El aprendizaje cooperativo es un conjunto, un amplio conjunto heterogéneo ¿de qué? De recursos, de técnicas, de materiales, de metodologías, de todo eso. Es un conjunto de todo eso que, estructurado de una forma determinada, hace que los alumnos, trabajando en grupos pequeños, aprendan y aprendan más. Cada vez lo digo de una manera, pero bueno, aquí lo tenéis ahora, ¿eh? O sea, es un amplio y heterogéneo conjunto de técnicas, estructuras, recursos metodológicos, y todo eso, estructurado de una determinada forma, hace que los alumnos aprendan y aprendan más. ¿Cómo? Trabajando en individual y trabajando en grupos pequeños. Y viene la segunda parte. Yo he puesto ahí dos fotos, ¿no? He puesto una foto de señores ahí un poco mayores que los niños, ¿no? He puesto unos niños mayores ahí. Y los docentes también han de trabajar cooperativamente, en este caso. Y los docentes están coordinados y trabajan juntos en equipo para el mejor desempeño de su doble función. Yo entiendo que el docente tiene una doble función: la función de enseñar los contenidos curriculares y la función de educar, de formar. Luego entonces ha de haber una coordinación entre los docentes de un centro, tanto vertical como horizontal, para que se cumpla la doble función que tenéis en vuestras manos. Pues esto es el aprendizaje cooperativo en dos palabras y media. ¿Y cuáles son los principios del aprendizaje cooperativo? ¿En qué se basa el aprendizaje cooperativo? Los principios son como verdades que te tienes que creer, que partes de ellas, porque además son muy evidentes. Bueno, pues el aprendizaje cooperativo, los principios en los que se basa, ya hemos dicho que hay trabajo individual y trabajo en grupo, y que así se aprende y se aprende más. Bueno, pues está basado en los siguientes principios. Primero, el principio
es el siguiente: los aprendizajes se refuerzan cuando son fruto de procesos cooperativos y de ayuda mutua. Es decir, yo puedo estudiar sola, pero si estudio con otra persona y se lo cuento y me lo cuenta, entonces esos aprendizajes se van a reforzar. Los aprendizajes se refuerzan cuando son fruto de la cooperación y de la ayuda mutua. Al que le explican aprende, pero es quien está explicando, dice Séneca, que aprende 2 veces. ¿Vosotros no habéis aprendido cuando estáis siendo profesores y profesoras, no? Mucho, ¿no? El segundo principio: las relaciones sociales en la que predomina la ayuda mutua y la colaboración, fijaros bien, por encima de la confrontación y de la competitividad, resulta que mejoran los aprendizajes, la convivencia y la educación en valores. Estos 2 principios son los principios fundamentales del aprendizaje cooperativo y son principios experimentales que se ven. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del aprendizaje cooperativo para el alumnado? Si el colegio opta, como parece ser, por el aprendizaje cooperativo, entonces los objetivos para el alumnado serían los siguientes. Primero, ¿a qué vienen los alumnos al colegio? Aprender, ¿no? El objetivo es aprender, ¿no? Bueno, pues si el colegio opta por este proyecto, por un proyecto cooperativo o colaborativo, cooperativo es más que colaborativo, entonces quiere decir que el objetivo va a ser aprender yo, o sea, lo mismo que hasta ahora, y además conseguir que los otros también aprendan. Luego, entonces, si yo soy alumna de este cole, mi objetivo va a ser aprender yo y conseguir que tú aprendas. Pero tu objetivo, Malén, va a ser aprender tú y que yo aprenda también. Y todos vais a tener el objetivo de que yo aprenda, ¿sabes tú? Que no me vais a dar caña para eso, ¿no? Para eso está la ayuda. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hay que aprender? Aprender yo y que los demás aprendan. Y tu objetivo, aprender tú y que yo aprenda. Y los demás. ¿Y qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender los contenidos del currículum. Y vamos a aprender a desarrollar las competencias básicas, ¿o no? Lo que ya estamos haciendo. ¿Y qué más? Y como objetivo también muy importante es fomentar la interacción profesor-alumnos y la interacción alumnos-alumnos. Porque la interacción profesor-alumnos, todos sois unos buenos profesores y unas buenas profesoras que explicáis muy bien, que comunicáis muy bien. Los profesores sois los comunicadores por excelencia y la herramienta de un profesor es la comunicación verbal y no verbal. Es la herramienta, sois buenos comunicadores, luego la interacción profesor-alumnos, ya está. Bueno, pues potenciar. Pero a esto le añadimos la interacción alumnos-alumnos, con el trabajo por parejas y el trabajo en equipos. En aprendizaje cooperativo se trabaja juntos para aprender a trabajar solos. O sea que la cuestión no es que siempre tenga que estar yo con mi compañero o mi compañera y arropado en el paraguas del equipo para yo hacer algo. No, no. Con el paraguas del equipo lo que hago es aprender más y mejor para después saber hacer las cosas solo. Es decir, que es una forma también de desarrollar la competencia básica de autonomía personal y de aprender a aprender. Yo cuando queréis levantar la mano me preguntáis, me lleváis a contar y que me encanta. Porque si no yo sigo, pero me podéis preguntar o vosotros explicar algo también, añadir algo que creáis importante. Bien, bueno, pues esos son los objetivos fundamentales del aprendizaje cooperativo para el alumnado. ¿Y cómo vamos a conseguir estos objetivos? Aprender yo, que los demás aprendan, aprender los contenidos curriculares. Todo esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Utilizando el trabajo en equipo. Y utilizando el trabajo en equipo de 2 formas. Utilizando el trabajo en equipo como recurso para aprender más, es decir, un recurso metodológico, vamos a utilizar el trabajo en equipo. Cuando digo equipo, me refiero tanto a pareja
como equipo, ¿vale? Y también individual, pero bueno, porque hay que trabajar en individual, en pareja y en equipo. Pero vamos a ver, el trabajo en equipo, en aprendizaje cooperativo, se le da una doble función. Y una es utilizarlo como recurso para aprender de una manera más fácil. Y además vas a recordar mejor. Cuando se lo has contado al otro la copla, luego tú te la sabes mejor. Porque se la has contado 3 veces, porque no había manera que le gustara. Se la has contado 3 veces y ya está aburrido, ¿no? Te la sabes fenomenal. Y además has tenido que buscar 5 maneras de explicársela. Con lo cual el vocabulario lo has enriquecido un montón. Pero es que además, al que se lo has explicado, pues también lo ha entendido mejor, porque tienes en la clase 10 mini profes. No estás tú solo. Bien, bueno, pues entonces el trabajo en equipo es un recurso para aprender más. Esa es una de las vertientes del trabajo en equipo. Y la otra es el trabajo en equipo es un contenido más que hay que aprender. Es decir, el trabajo en equipo es un recurso y es un contenido. ¿Vosotros pensáis que los niños, porque los sentemos en grupos de 4 o de 5 o de 3, van a saber trabajar solitos? No se van a dar una colleja, no se van a dar un puntapié, no se van a insultar. Hombre, los aquí son muy educaditos, ya lo vi yo el otro día. Pero bueno, a veces, oye, que me estás quitando el sitio, oye, que me estás... cualquier cosa, ¿no? Es decir, que también hay que enseñarles a trabajar en equipo. Es decir, que el trabajo en equipo es un recurso para aprender más, pero es un contenido que hay que enseñar. Trabajo en equipo, recurso, trabajo en equipo, contenido. Es decir, este colegio, si opta por eso, pues tendrá que enseñar a los alumnos los contenidos del currículum, de matemáticas, de ciencias sociales, naturales, etc. Y otro contenido más que el colegio de frente, que va a ser el trabajo en equipo, como contenido, que hay que enseñarlo, porque no saben. Bueno, entonces aquí lo tenéis, el trabajo en equipo como recurso y el trabajo en equipo como contenido. Muy bien. ¿Y cómo se consigue más? ¿Cómo se consigue aprender más trabajando en equipo? ¿Cómo es eso? Que trabajando en equipo podemos aprender más de una manera más fácil. En el universo hay un principio universal, de la energía universal, los que estáis aquí de física o de química lo sabéis, que dice que todo tiende al mínimo de energía. Todo tiende al ahorro energético. No, yo desde luego, si puedo llevar una cosa de una forma que me pese menos, la voy a llevar. O sea, yo el vago, la primera. Todo tiende al mínimo de energía, a la ley del mismo esfuerzo. Y esto es un principio universal, una ley universal. Bueno, pues entonces el trabajo en equipo resulta que con menos esfuerzo se aprende más. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Vamos a ver. Pues porque las actividades que realizan los alumnos, las actividades, los problemas de matemáticas, los ejercicios de lengua, las actividades de sociales, lo que les mandéis, porque las actividades que realizan los alumnos tienen que cumplir 3 requisitos. Por eso trabajando en equipo se aprende más. Estos requisitos son: tiene que haber participación equitativa, tienen que participar todos, es decir, no tiene que haber ningún polizón en el equipo. Hola, mira qué bien, no, ya empieza pues. Es una futura profesor. Un futuro profesor. Muy bien, ya, está bien. Aprender poco. Está muy bien, poco a poco y además ya. Vale, pues entonces las actividades que hagan los alumnos tienen que cumplir 3 requisitos. Primero, tiene que haber participación equitativa, es decir, polizones fuera. Es decir, que uno se me cuele de aquí del brazo y diga, hazlo tú, que yo lo copio, no. Porque muchas veces el trabajo en equipo se convierte en eso, en que uno trabaja y los demás miran. No. Para aprender hay que currar. El que no curra no aprende. O sea que eso ya vamos a decirlo desde el primer día. Bien, participación equitativa, que todos los miembros del equipo participen equitativamente. Claro, cada uno a nivel de sus capacidades. Y luego también hay sus adaptaciones. Segundo, interacción simultánea. Tenemos que estar interaccionando a la vez. A la vez no quiere decir un barullo, ¿no? Pero sí, interaccionar en la misma actividad. Y tercero, desarrollo de la responsabilidad individual y grupal. Hoy, que estamos con el asunto Mandela,
pues ya sabéis que él usó el deporte para perdonar y para unir a Sudáfrica y para unir al mundo ya, porque vamos, pues entonces quiere decir lo siguiente, que el desarrollo de la responsabilidad individual, yo aprendo, y grupal, mi equipo, mi grupo aprende. En un equipo de fútbol, de baloncesto, de tal, hay responsabilidad individual y grupal. Es decir, el que gana no soy yo, es el equipo. Y además, lo que el equipo gane va a depender de lo que yo haga. Entonces, esa responsabilidad es lo que hace más fuerte al equipo. Mi acción o mi omisión, lo que yo haga o lo que deje de hacer, va a repercutir en el equipo. Por eso se desarrolla la responsabilidad grupal, además de la individual. Bueno, y aquí por el chiste, porque ponemos algo de esponja también para animar el cotarro. Luego entonces se aprende más porque las actividades que realizan los alumnos tienen que cumplir estos tres requisitos cuando trabajan en grupo. ¿Sigo? ¿Bien? Bueno, y entonces, ¿qué cambios tenemos que hacer en el centro? ¿Qué cambios hay que hacer en un centro para que esto funcione? Pues vamos a ver. A lo que ya estamos haciendo, es decir, a la explicación del profesor ante los alumnos, al trabajo individual de los alumnos y a lo que ya estamos haciendo, no lo quitamos y lo barremos, sino que a eso le añadimos lo siguiente. Le añadimos una colocación diferente del aula. Esto que no se repita. O sea, esto de la colocación de uno detrás de otro, mirando el cogote del compañero, esto no puede ser. Hoy os perdono, pero es una broma, ¿eh? A ver, lo normal es que nos coloquemos en círculo, o lo normal es en equipos. Pero bueno, esto es muy bien así, o sea, que por meterme no sé qué hacer. Bien, entonces para el aprendizaje cooperativo tiene que haber una colocación diferente del aula. ¿Qué más? Hay que emplear estructuras para hacer las actividades. Las actividades haremos las mismas que hacemos de matemáticas, de lengua, de inglés, de música, haremos las mismas, pero utilizaremos unas estructuras o unas técnicas, unos autores les llaman estructuras, otros les llaman técnicas. Emplearemos unas técnicas o unas estructuras para hacer las actividades, que el otro día el equipo directivo les gustó porque les conté algunos ejemplos de algunas estructuras. Hoy contaremos también algunos. Bien, hay que establecer roles en el equipo. Para trabajar en equipo tiene que haber roles. Porque claro, yo he hecho la prueba en algún centro de poner a los alumnos trabajando en equipo y decir, podéis hacer lo que queráis, jugando al parchís. Eso se le ocurrió a un profesor de un colegio. Dice, oye, vamos a ver lo de los roles, cómo lo hacemos. Y se le ocurre, el jefe de estudios, dice, mira, los vamos a poner a jugar al parchís. Y les vamos a decir que pueden hacer lo que quieran. O la oca, era la oca. Y decía, de oca a oca y tiro porque me toca. Y se colocaba a tomar por saco. ¿Entiendes? Y yo le decía, pero ¿cómo que no? Pero si de oca a oca, que tiro porque me tocan, es hasta oca. O cuento 10, digo, no, ¿y dónde lo pone? Entonces ahí fueron descubriendo ellos, primero, que se necesitan normas, segundo, que alguien tiene que dar la palabra y que tiene que controlar la situación, es decir, que se necesitan los roles. Bueno, pues entonces, además, hay que poner unas normas para poder trabajar en equipo, tiene que haber normas. ¿Cómo de oca a oca tiro porque me toca? ¿A qué oca? ¿A cualquiera? Hay que tener unas normas que se llaman normas cooperativas para poder trabajar en equipo. Y hay que desarrollar unas habilidades socioemocionales para estar a gusto, trabajar bien y llevarse bien. Aquí viene lo de la inteligencia emocional, por ejemplo. Saber gestionar las propias emociones, saber escuchar a los demás, saber respetar, comunicarse bien, de forma asertiva. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Esta es una aula tradicional, ¿verdad que sí? Está chula, está muy bien, a mí me gusta. A ver, esta es una aula de estructura que llama Pere Pujolas estructura individualista de un aula donde el objetivo, ¿cuál es el objetivo de los nenes que vienen a este aula? Aprender, ¿no? Vienen a aprender. Aquí tenemos a un buen profesor que explica maravillosamente, se prepara su clase, prepara sus actividades
les explica a los alumnos, luego les pone actividades para que las hagan en clase, otras para que las hagan en casa, luego las corrige en la pizarra. Bueno, mola un montón. Es un buen profesor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aprender. Aprender cada alumno. Y aprender independientemente de que los demás aprendan o no. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de este tipo de enseñanza? Los puntos fuertes de este tipo de enseñanza son, primero, la interacción profesor-alumnado. Hemos dicho que es un profesor que explica de línea. Y es un profesor que interacciona muy bien con sus alumnos. Les pregunta, a ver, que levante la mano el que no sé qué. A ver, lo que vimos ayer, no sé cuántos. Muy bien, el profesor interacciona muy bien con sus alumnos. Y luego, además, está como punto fuerte el trabajo individual de los alumnos. El trabajo en clase y el trabajo en casa. Bien, esos son los puntos fuertes. Y eso hay que reconocerlo y hay que seguirlo haciendo. ¿Y cuáles son los puntos débiles? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué punto débil le encontráis a esta forma de enseñar? Aunque sea la que estéis haciendo, no pasa nada. ¿Qué punto débil presenta este tipo de... Vale, hemos empezado con los puntos fuertes, pero ¿qué punto débil o de mejora? Vamos a decir, en lugar de punto débil, ¿qué punto de mejora presenta? No hay interacción entre alumno y alumno. Exactamente. No se aprovecha la interacción alumno-alumno. Muy bien. Y luego no se trabaja en grupo. Y no se trabaja en grupo. Pues mira, los adivinado, no sé qué hago yo aquí. Porque, a ver, mira, es lo que pone ahora. No se puede asegurar la participación de todos los alumnos, no existe la interacción alumno-alumno. Bueno, te puedes volver para atrás y decir a tu compañero, alto, aquí en silencio. Bien, entonces, y es prácticamente atender a la diversidad del alumnado. Porque el profesor no puede multiplicarse por 20, ni por 25, ni por 32. Sin embargo, de otra manera, sí. Bueno, pero ¿qué pasa con las ventajas? Pues que, a ver, los libros ponen que tiene estas ventajas. Yo no las veo ventajas ya, porque estoy tan acostumbrada a ver las aulas colocadas trabajando en equipo y trabajan tan bien y en silencio o con un tono de voz moderado, que ya me esto, pero los libros dicen que son las ventajas que encuentran los profesores. Que los profesores en esto encuentran la ventaja de que el grupo clase se controla mejor así, calladitos y atendiendo, que trabajar en equipo, que hay más desmadre. Eso es una ventaja para el profesorado y esto le da seguridad de que controla la situación. Yo, mira, lo dice este señor que se llama Pérez Puyolas y fue el primer maestro que tuve yo, pues no se fastidia, ¿no? Es catedrático de didáctica de la Universidad de Barcelona. Bueno, y si vemos ahora esta colocación, aquí las mesas son las mismas, pero las ponemos en grupos de 4, las mismas mesas, y hacemos así la colocación. Aquí tenemos al profesor que está explicando, y mira por dónde, aquí tenemos niños de integración o niños de compensatoria, y tenemos al profesor de apoyo que también está en el aula. Puede estar o no estar. Bien, bueno, entonces esta colocación ya es diferente. Hemos dicho, cuando hemos visto las flores que os he hecho, que esa flor os la he hecho a vosotros, no estaba en la ponencia que tenía preparada, está dedicada. Hemos dicho que lo primero, hay que cambiar la colocación de la clase. Esta colocación, por ejemplo. Y aquí, ¿cuál será el objetivo? Ya hemos dicho que aprender y contribuir a que los demás aprendan. Entonces yo no puedo contribuir a que mi compañero aprenda si lo tengo sentado detrás o lo tengo sentado delante mirando al cogote. Entonces, ya con la colocación puedo aprender yo y contribuir a que mis compañeros también aprendan. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la colocación? Vamos con la colocación, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta estructura? ¿Se trabaja en equipo? A ver, ¿sigue teniendo los mismos puntos fuertes que el anterior? ¿O no? A ver, ¿sigue habiendo interacción profesor-alumnos? ¿Sigue habiendo el trabajo individual de los alumnos? Lo cuenta con los mismos puntos fuertes de la estructura anterior. Pero ahora le añadimos otros puntos fuertes, que son la interacción alumno-alumno y trabajo en equipo. y el trabajo en equipo. Da gusto, ¿eh? Da gusto.
Bueno, pues lo que hemos añadido es lo que he puesto en rojillo y lo azul es lo que ya teníamos de la estructura anterior. Bueno, y que en la flor decíamos que también, además de la colocación en el aula, hay que emplear estructuras para hacer las actividades. Aquí os pongo algunas, la estructura 1, 2, 4, lápices al centro, lectura cooperativa, que después explicaré alguna de ellas. Es decir, la colocación y luego hacer las actividades con el empleo de estructuras o técnicas. A ver, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que hay participación equitativa de todos los alumnos, que hay interacción simultánea de todos los alumnos y que es más factible atender a la diversidad del alumnado. El profesor puede explicar a todos y mientras trabajan pueden monitorizar, pero a su vez está la ayuda entre los compañeros, aunque estén trabajando en individual, pero es más fácil a la compañera decirle, ay, esto, mira, y esto, y te ayuda con una palabra, te está ayudando ya, y avanzas. Bueno, aquí tenemos una clase real donde vemos que los alumnos están trabajando, es el barrio, el Carabanchel, no está parte. Y el profesor, ¿qué hace? Monitoriza el trabajo de los alumnos. El profesor en este momento está orientando, está haciendo de facilitador, mediador, etc. Y está haciendo a los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje. Los alumnos no están siendo meros recipientes de lo que el profesor está volcando constantemente en los alumnos. Porque además hay un error. Antes, el profesor podía creerse que lo sabía todo y que los alumnos lo que tenían que aprender era lo que el profesor les enseñaba. Ahora mismo el que se crea eso es un ignorante, porque ahora mismo el conocimiento no tiene puertas, como el mundo, como el universo. ¿Entiendes? Entonces, el profesor tiene una pequeñísima parte del conocimiento y en cualquier caso lo que hace es facilitar al alumnado la búsqueda del conocimiento y el aprender a aprender. Bueno, este mismo profesor en este momento está explicando a los alumnos, ¿ven? Les está explicando matemáticas y está haciendo una estructura que se llama la parada de 3 minutos. Consiste en... Muy bien, me está dando la razón. A ver, la parada de 3 minutos consiste en lo siguiente. El profesor explica durante 10 minutos, no mucho más en primaria, no mucho más, explica un poquito y entonces le dice a los alumnos, vamos a hacer la parada de 3 minutos. Y ya los alumnos saben lo que es eso, porque ya lo han hecho más veces y el profesor se lo ha explicado. La parada de 3 minutos consiste en lo siguiente, en que los alumnos preparan entre cada equipo 3 preguntas sobre lo que el profesor ha explicado. Entonces el profesor da un tiempo para que prepare esas preguntas, 3 minutos por ejemplo, parada de 3 minutos. Entonces, cuando ya cada equipo ha preparado eso, pues entonces hay un portavoz de cada equipo que lee la pregunta. Y el profesor se pone una pinza en la boca, porque se le cae la respuesta, para que no se le caiga y los demás piensen y desarrollen las neuronas, mejor dicho, las conexiones neuronales, la sinapsis neuronal, pues entonces el profesor se calla. Y entonces esa primera pregunta que hace el primer equipo, intenta contestarla el segundo equipo. Si no sabe, el tercero, el cuarto, el quinto. Y si ya ninguno lo sabe, ya contesta el profesor. Pero intenta que no se le caiga de la boca la respuesta. Porque está evitando que los alumnos aprendan enseñando, también como nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo. ¿Bien? Bueno, luego viene el segundo equipo. Y el segundo equipo tendrá también sus 3 preguntas. Si alguna de ellas es la que ya ha hecho el equipo anterior, esa no la hace. Y hace la siguiente. Y lo mismo, ¿quién la contesta? El equipo de al lado, o el otro. Así se hace tantas rondas como el profesor quiera. El profesor puede hacer una ronda, 2 o 3, o las que quiera. Pero esta enseñanza es mucho más participativa, activa, dinámica. Los alumnos han pensado en común. No se han quedado con la copla que el profesor les ha contado, sino que han ido más allá. Les han surgido preguntas más avanzadas, preguntas aclaratorias de algo que no han entendido, preguntas de aplicación, etc. Y lo que no se le ha ocurrido a uno se le ha ocurrido al otro. Luego han multiplicado por mucho el aprendizaje que el profesor les ha transmitido en 3 minutos. Pues esta es una de las estructuras para trabajar en equipo.
la parada de 3 minutos. Aquí tenemos, esta profesora es una profesora de apoyo en un grupo que hay alumnos de integración, y este pues es el profesor que está dando clases y bueno, pues parece ser que está explicando. Y que aquí los alumnos están leyendo, están haciendo lectura cooperativa. Mirad, a ver, algo muy importante en el aprendizaje cooperativo es restringir los materiales. Es decir, en lugar de dar yo una fotocopia, yo soy la profesora, y en lugar de daros a los 4 una fotocopia a cada uno de vosotros, os doy solamente una fotocopia, para que una lea y la otra escuche. Con lo cual, tengo que estar atenta, porque luego tengo que resumir lo que me ha dicho, lo que ha leído. Al principio lo voy a hacer fatal, no me voy a acordar de nada, te voy a decir al revés, pero no importa, hay que hablar y hay que decir. Pero la escucha hace que mejore la atención. Y resulta que la atención la tenemos muy bajita todos, ¿eh? No vaya a pensar que solamente los niños, ¿eh? La atención, te están hablando de algo, estás pensando en la lavadora, en lo que vas a hacer mañana y en lo que vas a hacer de cena o el fin de semana. La atención, fijar la atención es muy difícil. Bueno, pues estas estructuras hacen que trabaje mucho la atención cuando restringen los materiales. Es decir, en lugar de dar para la lectura una fotocopia a cada uno, le das solamente una, si lo hacen por parejas, una para la pareja. Porque si no, cada uno está con su folio y está consigo mismo. Y esto es en equipo. Entonces, tienes que estar atento. Se desarrolla con la escucha activa, se desarrolla la atención, con la atención se desarrolla la memoria y con la memoria se fomentan y se mejoran los aprendizajes. Bueno, pues estos están haciendo una lectura y tienen un solo folio para los dos. Lectura por parejas cooperativas. Os voy a contar en qué consiste esta estructura. Uno de ellos lee un párrafo y entonces el otro le puede hacer dos cosas. Le puede preguntar al que ha leído, le dice, ¿qué has leído? Y entonces este le resume lo que ha leído. Si no tiene que ver nada de eso, entonces le toca en el hombro hasta que lo dice, y si no, pues lo lee otra vez. O también puede ser de esta otra manera. Él lee un párrafo y entonces le pregunta a la compañera, ¿qué he leído? Entonces es cuando se desarrolla la atención con la escucha. Bueno, una vez que van párrafo a párrafo, a ver, el niño lee un párrafo, la compañera, por ejemplo, lo resume y luego se rotan. Luego lee la compañera y el niño resume. El siguiente párrafo vuelven a rotar y así, de tal manera que los dos leen y los dos hacen resúmenes. Y cuando han terminado la lectura, por ejemplo, si es un texto de un folio o de medio folio, depende de las edades de los nenes, pues entonces, cuando han terminado la lectura, entonces entre los dos, uno dice, a ver, ¿qué has entendido de todo lo que hemos leído? El otro, pues yo he entendido tal. Entonces, entre los dos acuerdan y pactan un resumen de la lectura. O sea que algo muy importante en el aprendizaje cooperativo es el pacto y el acuerdo. Y esto es la lectura cooperativa por parejas. En equipos es igual también. La lectura por equipos también se da un folio, uno de los niños lee, el que está a su derecha resume, los otros dos completan, a la vez siguiente es la otra niña la que lee, la de al lado resume, los otros completan y el folio va girando y da varias vueltas hasta que se termina la lectura. Y luego entre todos pactan el resumen. Bueno, aquí hay otra estructura que se llama lápices al centro. Y esto ellos lo aprenden muy bien, porque ellos dicen, ojo, el coordinador, ojo, atentos, que mientras se habla no se escribe. Hay trabajo en equipo. Y luego, mientras se escribe, no se habla, es trabajo individual. Eso se lo aprenden desde el primer día. Pues a ver qué es eso de lápices al centro, que cuando se habla no se escribe y cuando se escribe no se habla. A ver de qué va eso. Pues esto va de lo siguiente. El profesor hace una pregunta sobre lo que ha explicado, sobre lo que han estudiado los niños, sobre lo que sea. El profesor hace una pregunta del área o de la materia que sea. Y entonces, entre los cuatro, hablan sobre cómo se resuelve ese problema, a qué se refiere esa pregunta, cuál es la solución y qué es lo que saben de eso.
Y entonces uno de ellos es el encargado de la pregunta. Uno es el encargado de la pregunta. Y entonces es el que se asegura de que ya todos se han enterado. A ver, ¿tú te has enterado? Sí. ¿Tú te has enterado? No. Bueno, lo repetimos. ¿Tú te has enterado? Y ya cuando todos nos hemos enterado, entonces... bueno, mientras han estado hablando, ¿los lápices dónde estaban? En el centro. Porque no puede haber un listo que mientras el otro está hablando, esté copiando lo que están diciendo. No, se pone, por eso la estructura se llama lápices al centro, porque se colocan los lápices o los bolis en el centro y hablan de la cuestión. Entonces no se pueden distraer, porque ahora, cuando ya está claro para los cuatro, ahora cada uno individualmente escribe la respuesta. Y entonces cogen cada uno su lápiz o su boli e individualmente escriben. Y mientras se escribe, no se habla. Por eso tiene que estar atento. ¿Qué pasa? Pues que un niño va a escribir 5 líneas, otro va a escribir 2 líneas, otro va a escribir 1, otro va a escribir 4, cada uno al nivel de sus capacidades. Y es así como tenemos que exigir los profesores, que trabajen a tope, pero luego cada uno escribirá lo que ha aprendido al nivel de sus capacidades. ¿Yo me estoy explicando más o menos? Sí. Bueno. Bien, pues entonces, es decir, que lápices al centro, ponemos los lápices en el centro y hablamos. Cuando hemos terminado y estamos seguros, cogemos el lápiz y cada uno escribe en individual. Luego ya se corrige, pues luego ya cada equipo tiene un portavoz, tiene uno que se encarga de las preguntas y luego tiene un portavoz y ya entre todos se corrige si el profesor lo decide así o depende de la pregunta. Bueno, otra estructura es el folio giratorio. Se le da al equipo un solo folio y el profesor hace una pregunta. A ver, yo ayer expliqué las propiedades de los radicales. No sé qué ¿estáis de secundario? Sí. ¿De tercero? En tercero hay radicales, ¿no? Sí, vale. No te voy a sobre la olla, ¿no? Que no sé dónde se dañó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entonces el profesor va y dice una pregunta. ¿Qué propiedades tienen los radicales? ¿O qué tienen que cumplir los radicales para que se puedan sumar los radicales? Bueno, pues entonces el folio giratorio es para empezar con las ideas previas. A ver ayer qué pasó cuando yo expliqué los radicales. Bien, pues entonces resulta que le da un folio. Y entonces cada uno tiene un minuto o el tiempo que diga el profesor para escribir la propiedad de los radicales. Primeramente el chaval este de la camiseta azul lo escribe, luego esta niña, luego esta y luego esta. Y hay un coordinador que se encarga de que cada uno no escriba ahí un testamento. Porque resulta que se sabe los radicales, las propiedades, y sabe hacer exponenciales y sabe hacer integrales con los radicales. No, y le dice, no te preocupes que el folio va a dar varias vueltas. Cuando te llegue ya pondrás lo siguiente. Entonces, cada uno escribe su respuesta acerca de las propiedades de los radicales. Da varias vueltas el folio y luego, una vez que ya han escrito todos, porque el profesor ha dicho ya, entonces en el centro o en una parte del folio acuerdan un resumen entre los cuatro, que puede coincidir con lo que han puesto, o uno puede haberse dejado una parte, otro se puede haber dejado otra, y se completan entre unos y otros, y entonces acuerdan. Yo el otro día lo dibujé. Aquí hay una tiza. El rotulador es aquí debajo. Puedo pintar ahí, ¿verdad? Perfectamente. A mí me pasaba con los profes que si no cojo la tiza. A ver, entonces si son un grupo de 4 y este es el folio, pues entonces el profesor hace lo siguiente, o la profesora hace lo siguiente. Bueno, esto lo hacen ellos, los niños. Aquí cada uno pone su nombre. Laura, qué sé yo, Víctor, Miguel, qué sé yo, María. Y entonces el folio va rotando. Laura escribe su frase, a continuación Víctor, a continuación Miguel, a continuación María. Luego da otra vuelta, y cada uno va escribiendo así hasta que el profesor considere adecuado. Bueno, cuando han terminado, entonces leen
lo que ha escrito cada uno y entre los 4 acuerdan no ponerlo todo, sino poner el resumen, lo más acertado, y aquí en el centro ponen el resumen. Y lo leen por en cada equipo con un portavoz. Hay que procurar que todos hagan de portavoces. Si una vez lo ha hecho María, la vez siguiente será Laura, la siguiente Víctor, la siguiente Miguel. Entonces, aquí ya veis, os estáis dando cuenta que son muy importantes los acuerdos. Los acuerdos y el respetar y decir, no, es que yo me tengo que salir con la mía y yo tengo razón. Bueno, pues esto se llama el folio giratorio. Todo esto son, lo que decíamos antes, estructuras para hacer las actividades. ¿Os estáis dando cuenta que empleando estas estructuras nadie se escaquee? ¿De qué me llega el folio? ¿De qué tengo que poner algo? Bueno, siempre está el no sé qué poner. Sí. Claro. No sé. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces está el chaval que necesita ayuda, pero siempre está el compañero de al lado que le puede dar el empujoncito para decirle, oye, ¿y si pones esto? Y tampoco pasa nada, si en un momento determinado, pues mira, es que esto malo, y ayer no vino, y no di los radicales. Pero hay muchos que se escaquean, Sí. o sea, pasan, es que no quieren trabajar. ¿Qué haces con eso? Claro. Entonces, el aprendizaje cooperativo precisamente está pensado para todos, pero el aprendizaje cooperativo surgió en el Bronx, en Estados Unidos, con chavales, ya bueno, eso ya lo habéis leído porque está en todo el mundo, con chavales que eran disruptivos, de delincuentes, absentistas, y entonces estaba el profesorado hace 30, 40 años, no lo sé, explicando de forma tradicional la lengua, las matemáticas a chavales que les reconciliaban. O sea que yo los profesores dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Explicando de manera homogénea a chavales que son absolutamente heterogéneos, de distintas razas, etnias, intereses. Y entonces empezaron a hacer cosas parecidas a estas, ponerlos en grupos y emplear estructuras para que participaran y se hicieran partícipes del aprendizaje. Naturalmente esto vieron que dio muy buen resultado. Bueno, pues si con esto, que son oro molido, da este resultado, que no dará con lo que decimos entre comillas que somos normalitos, ¿no? Y con los de altas capacidades, el de altas capacidades avanza mucho más también, de esta manera. Bueno, pues entonces, este es el folio giratorio y siempre existe lo que Vygotsky dice, el andamiaje. Es decir, que aunque estemos trabajando en el individual, siempre podré tener la ayuda de mi compañero o compañera que me podrá dar el empujoncito, o yo dárselo a ella. A lo mejor a mí se me da muy mal el inglés, pero soy muy buena en matemáticas. Depende. Entonces, el andamiaje siempre. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que, a ver, cuando estamos solos con nosotros mismos, la bola se te hace tan grande y resulta que un día te ayuda el profesor y avanzas un montón. Y al día siguiente levantas la mano y lo llamas. Pero este está ocupado con aquellos porque también necesita ayuda. Y no te puede atender. Mientras que ya esta colocación se presta a recibir la ayuda inmediata. Ahora bien, los chavales que están haciendo aprendizaje cooperativo en el aula, uno de los principios que tienen metido aquí, pero atornillado, es que el dar ayuda no significa dar la respuesta, sino ayudar significa dar pistas para que la respuesta la encuentre el compañero. No se puede dar la respuesta. Y les contaba el otro día una cosa muy graciosa en infantil de 4 años o 5 años, yo no me acuerdo qué edad tenían, que estaban haciendo lectura cooperativa, estaban leyendo. Y entonces decía la niña, verá, verá, y lo que le daba en el hombro. No ponía vera, ponía otra cosa. Verá. Y ya por fin le dice, no le podía decir lo que ponía, pero esto era muy infantil. Y dice, mira, el palo para abajo es P y el palo para arriba es B. No, y ella dice, pera. No volvió más a confundirse. Es decir, saben que pueden ayudar, pero que la ayuda no es dar la respuesta, sino dar pistas. Bueno, tiene que haber normas, ¿a que sí? Para trabajar en equipo hay que poner unas normas. Mejor pactarlas con ellos
hay luego unas reglas determinadas para pactar las normas. Bien, entonces una de las normas, la primera norma que se enseña es esta que la llamamos la señal de ruido cero, y resulta que es una norma universal, que es así en todos los países, en todos los colegios que tienen aprendizaje cooperativo y bueno, hasta en la universidad. Yo cuando hice el máster de inteligencia emocional en la universidad, hace ya que hice el máster, pues a lo mejor 8 años, ¿entiendes? Ya los alumnos, que éramos gente mayor, gente, pues además que en el máster había gente que no eran de la enseñanza, había farmacéuticos, médicos, abogados, psicólogos, en inteligencia emocional, interesa a todo el mundo, ¿no? Y además es que inteligencia emocional y coaching. Bien, pues entonces esta señal ya existe allí. Entonces la señal de ruido cero consiste en lo siguiente: como se trabaja en equipo, pues hay ruido. Entonces cuando el profesor levanta la mano, la consigna es que se levantan las manos, se mira a la cara al profesor y el silencio se hace inmediato. No lo hagáis con los alumnos mañana porque me quemáis la norma. Eso hay que hacerlo cuando, en fin, bien hecho, pero el caso es que es inmediato. O sea, porque ya es instintivo. Yo aquí esta tarde pues estoy muy callados, pero si no yo hubiera levantado yo las manos 3 veces. Bueno, pues esta es la señal de ruido cero. A ver, y esto es un ejemplo que tiene Pérez Uyolás en su libro de normas, un ejemplo de normas para trabajar en equipo. A ver, pues respetar el turno de palabra, mantener un volumen de voz adecuado, pedir ayuda, dar ayuda. ¿Ves? Dar ayuda no es dar la respuesta correcta, sino dar pistas. Animar a los compañeros. A ver, en el aprendizaje cooperativo se usa mucho el festejo. Cuando alguien saca un 4 en un examen, ha suspendido otra vez. No, has mejorado. Sacaste un 3 en el examen anterior. Es decir, se festeja mucho y se practica mucho el refuerzo positivo hacia los compañeros. Saber escuchar, respetar, aceptar los puntos de vista de los demás, asumir las decisiones que se han consensuado en equipo, respetar a los compañeros y respetar el rol que están desempeñando. Si se queda la palabra, pues no me ha dado la palabra, me callo. Bien, aceptar y cumplir con las tareas que les toca a cada uno, etc. A ver, y luego existe algo también en aprendizaje cooperativo que son las bonificaciones. Y es decir, que los alumnos mismos, el equipo se autorregula. Y por ejemplo, el centro, eso ya depende de la autonomía pedagógica, como tenéis autonomía pedagógica, pues eso ya vosotros podéis pactarlo. Y podéis decir, pues, pero claro, eso no tiene que hacer un profesor una cosa, otro otra, porque si no, entonces depende del profesor que me toque, sino pactarlo. Y entonces decir, por ejemplo, para motivar a que los alumnos trabajen en casa, pues entonces les podéis decir, bueno, pues si este equipo trae las tareas hechas durante toda la semana, en la nota del cuaderno de clase o en la nota de tareas les vamos a poner medio punto más o un punto más, no en la nota final, sino de lo que se trata. Si son de tareas, pues en las tareas. Bueno, para el equipo que aprueben todos en un examen se les va a mejorar medio punto, o si todo el equipo ha mejorado se les añade medio punto en el examen. O sea, en la cosa concreta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso les sirve, las bonificaciones les sirve mucho a ellos para autorregularse. Porque cuando llega un mendalerenda de estos que se cuelgan del brazo del otro, de los que no aportan, de los que no hacen nada y tal, el equipo le dice, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es que no sabes los deberes? ¿Quieres que te ayudemos? Es que no puedes, es que no sabes. Oye, mira, es que perdemos la bonificación. Entonces, eso hace que cada vez, como lo que se lleva en el aula ya es el trabajo, y además es mucho más chulo y mola más trabajar en equipo que trabajar con el mismo, o sea, que es más divertido. Pues entonces, no digo que no vaya a quedar en el aula un oposicionista resistente, pero si tienes 5, como mucho te queda 1 o ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, pues, el equipo va a tirar de él. Si de todas maneras a la tercera sigue sin hacer nada, entonces la puntuación y la bonificación se le da a los otros 3 y a él no se le da. Pero no existe la malificación. No sé si se diría así, ¿no? O sea, la penalización.
Que he dicho la malificación. Yo hasta me invento cosas, ¿no? A ver, no existe los puntos negativos, que llegan a casa los niños. Me ha puesto un punto negativo, tengo 2 negativos, no, fuera. Existen los puntos positivos, que los tenéis todos. Ahora, si no te lo mereces, no te lo doy. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que insisto yo mucho también cuando doy los cursos. Y en fin, se autorregulan muchísimo entre ellos. El profesor no tiene que estar constantemente los deberes y no sé qué, y hace no sé cuánto. Las agendas, que anoten los deberes en la agenda, la hace el rol del supervisor, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver qué ventajas tiene el aprendizaje cooperativo para el alumnado. Decidme alguna ventaja vosotros. Mucho más motivante. ¿Perdón? Mucho más motivador. Es más motivador. Bien. Este estilo de aprendizaje te parece más motivador. ¿Qué más ventajas puede tener? Les ayuda a socializar entre ellos. Bien, se socializan más. Bien, tienen ventajas sociales también, sí. Se saca lo mejor de cada uno. Se saca lo mejor de cada uno porque tiene que aportar. ¿Qué más? A ver. Responsabilidades. Muy bien, asumir responsabilidades, desarrollo de la responsabilidad. Muy bien, ¿qué más? Valores de ayuda, ¿no? De cooperación. Valores humanos, valores universales, el valor de la ayuda. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser, se deshagan de estereotipos entre ellos, empiezan a conocerse más. Exactamente. Muy bien, muy bien. Porque una de las cosas que se trabaja es la cohesión grupal, el conocimiento mutuo, la amistad. Y entonces se crea un vínculo, una cosa que en aprendizaje cooperativo se llama interdependencia positiva, que es muy bonito. Bueno, pues vamos a ver qué ventajas tiene para los alumnos. Pues tiene 2 tipos de ventajas. Una sobre los aprendizajes escolares y otras sobre el desarrollo social, que me habéis dicho por aquí. Ventajas sobre los aspectos escolares. Mejoran los aprendizajes. Esto se ha medido, ¿eh? Y se aprende más. Se aprende más de esta manera que de la otra. Mejoran los aprendizajes y el rendimiento escolar. Mejora el lenguaje y el vocabulario. Esto es obvio, ¿no? A ver, bueno, y donde más se nota es en idiomas. Porque claro, a ver, primeramente, si el profesor, ese buen profesor o profesora que entra en clase y dice, a ver, ¿quién sabe no sé qué? ¿Vosotros creéis que todos se atreven a levantar la mano y a decirlo? Habrá muchos que no. Y que a lo mejor lo saben. Luego participación equitativa no hay, ¿verdad? Y en idiomas, cuando la profesora de idiomas entra en la clase y pregunta algo así a todos, en una clase así tradicional, ¿tienen todos la misma oportunidad de hablar? Bueno, la misma tendrán, pero ¿hablarán todos, se atreverán todos a hablar por igual? ¿En el idioma correspondiente? ¿En inglés? No. Mientras que en grupos de 4 van a tener muchas más oportunidades de hablar en inglés, porque van a tener que hablar entre ellos, con la pareja de hombro o con el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, donde más se nota la mejora de los aprendizajes y más pronto, luego ya como que se estabiliza, pero es en idiomas. Por eso la profesora de idiomas, los profesores de idiomas les gusta mucho este estilo de aprendizaje y cuando vas a explicarlo, ellos casi ya lo están haciendo. No le llaman estas estructuras de esta manera, pero lo están haciendo. A ver, entonces, una cosa muy importante es que se desarrollan habilidades intelectuales de tipo superior. ¿Por qué? Porque surge lo que se llama el conflicto sociocognitivo. El conflicto sociocognitivo que se estudia en psicopedagogía pasa lo siguiente, que claro, cuando nos ponemos a discutir algo, surge el conflicto. No, es que lo que digo yo tengo razón. No, es lo que digo yo. Entonces, el conflicto remueve. Y es bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo que esforzar mis neuronas por demostrarte lo que yo creo que es. Pero tú a su vez vas a hacer lo mismo. Ay, es que a lo mejor me convences. Y entonces a lo mío sumo lo tuyo o cambio de opinión. Entonces el conflicto sociocognitivo es bueno. Es estupendo. No evitemos el conflicto. El conflicto es bueno si se sabe gestionar. Entonces, debido al conflicto sociocognitivo, se utilizan las habilidades intelectuales del neocórtex, de la mente superior, y se desarrollan habilidades intelectuales superiores. Pero desde los enanos, ¿eh? Muy bien.
Bueno, ¿y qué efectos tiene sobre el desarrollo social? Pues mejora la convivencia en el aula, porque ya habéis dicho vosotros que al conocerse mejor entre ellos, se hacen amistades entre ellos más fácilmente, se crea un vínculo. Mejora la autoestima, están más motivados y más interesados por los aprendizajes que de la otra forma. Mejora la comunicación entre ellos y mejora la educación en valores. ¿Por qué? Porque tienen que respetar a los demás, la confianza, la colaboración, solidaridad, empatía, responsabilidad individual y grupal, y aprenden a dar ayuda y a pedir ayuda. Estas son las ventajas que hemos encontrado en los alumnos. A ver, ¿quién me cuenta alguna ventaja para los profesores? ¿O desventaja? Ahí ven. Me hace una pregunta. No sé si hay estudios que hayan medido con cifras si hay menor índice de acoso escolar en clases con trabajo cooperativo que... ¿Mejor qué? ¿Acoso? Si hay menores índices de acoso escolar en clases claro. con trabajo... Si mejora la convivencia. Pero, o sea, hay estudios... Sí, hay estudios. Los americanos lo miden todo. Sí, te puedo asegurar que sí. Que hay no solamente acoso, sino que mejora muchísimo la convivencia. La convivencia en el aula. Y sí que hay unas mediciones de esto y están ahí. Entonces para el profesor, es una ventaja para el profesor, ¿no? Que mejora la convivencia en el aula, mejora la disciplina. A ver, ¿qué ventaja encontráis o desventaja? Se pueden decir también desventajas, no pasa nada. ¿Y si encuentras una desventaja? Oye. Multiplica la eficacia de su trabajo. Multiplica la eficacia de su trabajo. Mira, en el colegio de La Salle, de la avenida Cardenal Herrera Oria, ese fue el último colegio de La Salle que implantó el aprendizaje cooperativo, porque ahí había el 90% de profesores oposicionistas resistentes. Ya habían hecho la formación, les habían hecho todo, pero qué miedo. Los cambios dan miedo. Bueno, pues entonces la profesora de lengua, me acuerdo yo que era, los cafés que se gastó el orientador con la dichosa profesora para convencerla, de verdad. Bueno, pues entonces resulta que ya, pues a mí me gusta pues, pasar a las clases, a las aulas y tal. Y un día paso al aula y porque casi tengo que repetir el curso en la universidad, la universidad la tienen estos en Aravaca, de La Salle, ¿verdad? La tienen allí. Bueno, pues fueron incluso a hacer un reciclaje, porque habían hecho ya que se les había olvidado. Bueno, pues entonces paso a la clase de la profesora de lengua. Les había hecho un dictado simplemente y con el dictado les había dicho a los alumnos que por equipos sacaran las reglas de ortografía, de la G y la J, de la B y la V, y qué sé yo, todo eso. ¿Te quieres creer que sacaron todas las reglas? No les faltó una y no las tuvo que explicar. Solamente el dictado. Hasta los de integración sacaban las mayúsculas. Y después del punto hemos visto, se tiene mayúscula, claro, se fijaban en eso. Lo ves cada uno al nivel de sus capacidades. Bueno, pues lo que tú dices es que la profesora ella me decía, ¿lo ves? Y me decía como si me quisiera convencer a mí. Me decía, ¿lo ves, Tini? Y dice, es que ahora yo no estoy sola, es que ahora aquí tengo 10 profesores. Y yo decía, madre mía, los cafés que se han gastado contigo. Sí, es verdad que se multiplica la eficacia del profesor. ¿Qué más? Vamos a ver qué os cuento yo aquí. Bueno, pues mira, permite plantear un programa equilibrado. Yo os he empezado diciendo que el profesor tiene una doble función. La función de enseñante de contenidos curriculares y la función formativa, educativa, en valores, etc. Pues los valores no se aprenden si no se ponen en situación de practicarlos. Tú explicaré mucho de lo que es la escucha, la empatía, la solidaridad, la tolerancia, la ayuda. Explícaselo, que te lo van a aprender a lo mejor muy bien, pero ponlos en ocasión de practicarlo. Lo que no se practica no se aprende. Lo que graba es la experiencia. Lo que no se practica no se graba. Entonces el aprendizaje cooperativo es la situación ideal, la situación óptima para practicar los valores de ayuda, solidaridad, tolerancia, respeto. Y también es una herramienta fabulosa para la inteligencia emocional, como la inteligencia emocional lo es para el aprendizaje cooperativo. En inteligencia emocional aprendemos cómo se gestionan las emociones. Uy, yo me sé de maravilla cómo se gestiona el miedo. Uy, el enfado, yo no me enfado nunca, porque lo sé gestionar maravillosamente. Bueno, pues resulta que el aprendizaje cooperativo te pone en situación, al estar en grupo,
para demostrar que sabes gestionar el enfado, el miedo o cualquier otro tipo de emoción, o sabes poner en práctica los valores. ¿Veis cómo hay un feedback entre la inteligencia emocional y el aprendizaje cooperativo? Bueno, otra ventaja para el profesor: promover la enseñanza activa. Nos están machacando de toda la vida que la enseñanza tiene que ser activa y participativa, y nos tenemos que inventar a ver qué hago yo, si hoy bailo sevillanas o qué hago el pino para que la enseñanza sea activa. Pues ya el aprendizaje cooperativo ya es una enseñanza activa, participativa, ya hay que inventarlo. Bien, propicia el desarrollo de la autoestima profesional. Eso también está medido, que los profesores han visto su autoestima mejorada cuando han implantado este tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque dicen ellos que ha mejorado su relación con los alumnos. Mejora las relaciones interpersonales y el clima del aula, integra a los alumnos que más necesidades tienen, responde a la diversidad existente en el aula. Vamos a ver, es que en un aula con aprendizaje cooperativo no tenemos por qué estar haciendo todo lo mismo. Yo puedo coger una tabla, una hoja de ejercicios, por ejemplo, de matemáticas, y por ejemplo, a ti te doy la hoja, pongo 10 ejercicios, y a ti te digo, mira, tú vas a empezar por el número 6. Y normalmente les damos la hoja a todos. Y todos los pobrecitos míos tienen que hacer del 1 al 10. Y todos, cuando les explicamos la lección, se la explicamos a todos. Y a algunos les estamos haciendo perder el tiempo, porque ellos no necesitan esa explicación, porque son capaces ellos de aprenderlo. Bueno, pues con el aprendizaje cooperativo, a ti te puedo decir, mira, empieza por el ejercicio número 6. Tú empiezas por el 2, es un poco. Y llega hasta el 7. Tú llegas. Y empieza por el 4. Es decir, que de acuerdo con las capacidades de cada uno, o con la preparación de cada uno, o con los conocimientos previos, ¿qué pasa? Que ella, que le he dicho que empiece por el 6, a los 10 minutos la tengo ya terminada. Pero mientras tanto, a la compañera que está haciendo otros ejercicios, le está ayudando a que ella progrese. Pero tú también ayudas a ella. Ella también te puede ayudar a ti en otra cosa. ¿Me explico? Entonces, ella, como ha empezado por el 6, va a terminar muy pronto. Pero yo, cuando llegue y me dice que ha terminado, no se me pone cara de póker y digo, mira, ¿qué hago con esta hora? Ahora a dar guerra, a moverse. Como pasa muchas veces con los chavales, ¿eh? Pues no, porque yo tengo un baúl de los recuerdos donde tengo un montón, un archivo de actividades para darle más actividades por encima de las actividades que están haciendo sus compañeras, y progresa por encima. Por eso es una buena atención a la diversidad, por arriba y por abajo. O a lo mejor se lo ha merecido y le digo, pues ponte en el ordenador, o esto que te gusta, pues ponte a hacer lo que te gusta por eso. Pues venga, pues te lo has merecido. Otras veces pueden monitorizar conmigo los equipos y mola. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto es mejora la autoestima y el bienestar profesional del docente. Es decir, que el aprendizaje cooperativo está para aprender a aprender y para aprender a ayudar. ¿Cómo? Con el trabajo individual, trabajo en parejas, trabajo en grupos cooperativos pequeños, trabajo en el gran grupo aula. ¿Y el profesor qué hace? Pues el profesor también enseña, explica, facilita, orienta, estimula, corrige, valora, estimula, festeja. Y desde luego, siempre, 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 un estilo de educación y un estilo de vida llamado cooperación. ¿Ahí? Es que se convierte ya no en un estilo de aprendizaje, se convierte en un estilo de ayuda. Es que ya da gusto ver que un nene de 7 años le dice a otro, oye, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? ¿Te espero para el recreo? ¿Te acompaño? Porque ya se asciende a lo curricular. Bien, entonces tenemos un programa de formación del profesorado. Mis señas de identidad son que doy la formación en los propios centros para que todo el profesorado reciba la misma formación y todo el profesorado la reciba. Yo no creo en el efecto cascada. Yo no creo que si van 3 profesores a hacer un curso, vienen al centro los coordinadores de ciclo y dicen, ya hemos hecho formación, porque lo han hecho los coordinadores de ciclo, que tienen la ciencia infusa, que no son coordinadores de ciclo, o luego vienen, se lo explican a los demás, y no.
Yo, sobre todo, a lo mejor en otras cosas puede, pero en el aprendizaje cooperativo no existe el efecto cascada. Hay que currárselo todos. Se puede hacer por etapas, es decir, bueno, pues un año hacemos la formación este grupo, otro año o en otro momento hacemos la formación otro grupo, pero la hacemos todos. Y la misma, para que luego los acuerdos los tomemos todos en conjunto y saber todos de lo que estamos hablando. Entonces, yo doy la formación en el propio centro, porque yo daba formación también en el CETIF, en el CRIF, y venían 2 profesores de un centro, 3 de otro, 4 de otro, 1 de otro. Bueno, a un compañero mío, un profesor de universidad, el director del máster que yo hice, íbamos los dos. Y entonces yo le digo, Manuel Antonio Ferrero, digo, mira, nos ponían las mejores notas, o sea, de 1 a 4 nos ponían un 4 en todos los ítems. Digo, esto no, digo, ¿tú te crees que esto está haciendo? ¿Tú te crees que estos profesores, digo, esto ha sido un festejo para ellos? Digo, estos, digo, como mucho, una luna de miel. Estos van al centro, lo practican 2 meses y al tercero la luna de miel se ha acabado y esto ya no castiga más. Y entonces fue cuando yo empecé a pensar que es mucho mejor la formación en centros. Por otra parte, el profesorado la puede hacer al terminar la jornada. No tiene que irse a no sé dónde, a no sé cuál. Me muevo yo, que soy una persona. Y en fin, bueno, pues esto. Y además luego yo ayudo y asesoro en la implantación y en el seguimiento. Y ahora ya para terminar, yo me pregunto, ¿qué nos piden los alumnos? Yo aquí os he estado hablando de todo esto. Y le hemos preguntado a Tenere, ¿qué nos piden los alumnos? Y él nos va a contar, es un vídeo, él nos va a contar ¿qué piensan los alumnos de todo esto? Y con esto vamos a ver. Yo no sé si apagando la luz a lo mejor. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero sí seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos idea, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que al cole me duermo. Piensen en ello. Bueno, pues aquí tenemos el mensaje del alumno. Esto es lo que nos ha contado. Tócamelo. ¿Te quedó? Se ha quedado. Pincha encima del PowerPoint. ¿Eh? Pincha encima del PowerPoint. Ahora ya. Bueno, a ver, decía o dice Tomlinson, que es una buenísima psicóloga y pedagoga estadounidense, dice, ¿no será que la mejor forma de enseñar será aquella que resulte la más preferida por nuestros alumnos? ¿Y cómo les estamos enseñando? Dice el niño que como a mis abuelos, como a mis padres, como a los padres de mis abuelos, como igual. Entonces dice, la mejor forma de aprender es enseñar en la forma preferida de los alumnos. Dice que a lo mejor pasa eso. Y entre las formas preferidas que tienen los alumnos están las inteligencias múltiples, que cada uno tenemos un tipo de inteligencia distinto. Pero ahora, para no meternos en garbanzales, la forma más interesante en la que aprenden los alumnos, me he dado cuenta yo, según el vídeo, en lo siguiente. En que los alumnos aprenden con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Usémoslas. No tengamos miedo.
y que los alumnos también aprenden con las relaciones interpersonales entre ellos, jugando el balón, con los cromos, con los chicos. Usémoslas también para que aprendan. ¿Cómo? En el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo uso las TIC y las relaciones interpersonales. Yo creo que haciendo esto, pues le estaríamos dando gusto al chaval, o a muchos de los chavales, creo. Yo creo que la mayoría. Estos son algunos de los centros en los que hemos dado formación. Aquí en Madrid hay más, lo que pasa es que ya en otras comunidades autónomas también, en centros públicos, en los CETIF de Madrid Capital, en ACADE, que también somos una asociación de centros privados, en fin, bueno, donde estos ya y más que no cabían por abajo, hemos estado dando formación en estos últimos años y tienen implantado el aprendizaje cooperativo. Bueno, pues muchísimas gracias y hay debate si queréis y preguntas opiniones. Yo quería preguntar algo. Por ejemplo, en todas las fotos que han estado saliendo, o cuando antes nos han dicho grupos cooperativos, pero de pocos alumnos, siempre salían 4. Mi pregunta es, cuando son muchos en clase, hablamos de 30 por ejemplo, ¿qué compensa más? ¿Tener muchos grupos de 4 que encima mi tiempo se reduce y no puedo estar al mismo tiempo en todos, o a lo mejor ampliar el número de miembros? A ver, hay que perder ya la visión de tener tú que estar en todos. Eso ya no tienes por qué. Tienes que ver cómo trabajan ellos mejor. Entonces se ha visto que un grupo numeroso se enriquece más porque tiene más aportaciones, pero también hay más barullo y menos posibilidad de participar, porque hasta que te toca te distraes. Luego, ¿qué pasa en los grupos pequeños? Pues que un grupo muy pequeño, pues en sí puedes participar más veces, pero hay menos riqueza de participantes. Entonces se ha visto que el ideal son 4. Eso no quiere decir que tú vayas a tener una clase con un tipo de 4, que van a tener 28. Si tienes 30, ¿qué hacemos? Pues tendrás que formar grupos de 4 y algunos de 3, o grupos de 4 y algunos de 5. Entonces, lo que sí se da, pero eso luego ya es en la formación, es hay que estudiar muy detalladamente y muy detenidamente, y está estudiado también ya, cómo se forman los equipos para que trabajen todos. Si tienes 3 alumnos disruptivos, no vas a poner los 3 juntos. No vas a poner a todos los que más saben juntos y a los que no saben nada juntos. O sea, se hacen unos sociogramas para que la colocación sea la óptima. Y además luego se pueden cambiar. Pero siempre eso lo hace el profesor, el tutor con el equipo docente. Entonces, el número ideal son 4. Perdón, con lo que estás diciendo, según el tutor que tengan cada año, eso variaría, ¿no? Porque hay alumnos que a lo mejor con una se portan muy bien o tienen una manera de actuar. Ya lo entiendo, no. Se hacen los mismos equipos para todas las áreas. Y en secundaria para todas las asignaturas. ¿Y se mantienen durante los cursos? ¿Durante? Perdona porque he llegado tarde, a lo mejor lo has comentado, durante los cursos se mantienen. No. Se mantienen, pues a lo mejor durante un trimestre o durante un cuatrimestre, en la Salle durante un curso, me parece mucho. Pero se mantienen de tal manera, a ver, la regla es que se mantengan para que todos los miembros del equipo practiquen todos los roles. Está el coordinador, el secretario, el supervisor y el portavoz o el secretario. Entonces, si yo estoy una semana o 15 días hasta que lo practico bien de coordinador, luego va rotando el rol. Cuando todos han rotado los roles, se deshacen esos equipos y se hacen otros. Normalmente, un trimestre, un cuatrimestre está bien. ¿Bien? Gracias. Dime. El tiempo que se necesita para dar los contenidos curriculares se aumenta con este tipo de trabajo, porque en el fondo estás, o sea, no lo pongo en mi boca, sino porque lo que se escucha, que se pierde tiempo en otras cosas y no en estar trabajando para que nos des tu punto de vista. Sí, te entiendo perfectamente. A ver, el profesor, el miedo... No es que lo piense yo. Lo piensa mucha gente. La mieditis que tiene es que no me va a dar tiempo a dar todo el temario. Y entiende por temario el libro, no el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, que no es lo mismo. Bien.
Entonces, el profesor lo que quiere es dar el temario, pero dar el temario significa aprender el temario. Yo si corro, me doy con los pies en las corvas y acabo el temario. Pero ¿significa que los alumnos lo han aprendido? Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Hay que medir una cosa y la otra. ¿Puedo dar el temario si soy yo solo el que hablo conmigo mismo y con los alumnos? Y no... Bueno, pues vale. ¿Me va a dar tiempo a dar el temario si trabajan así? Normalmente sí, da tiempo. Aunque al principio, claro, no es lo mismo un centro donde ya las estructuras de lápices al centro, no sé qué, no sé cuántos, están aprendidas, que ya el niño cuando sube de infantil y cuando sube a tercero de primaria o a primero de la ESO, ya el profesor dice lápices al centro. Y no tiene que explicar nada. Al principio tenéis que explicar las estructuras. Pero eso, ellos, pasa como con las TIC, con el ordenador. Tardamos nosotros muchísimo más que ellos. Profe, que ya hemos hecho las estructuras de nosotros nueva. Y el profesor todavía está que no hace pie con lápices al centro, que todavía no sabe. Es decir, que, a ver, de esta manera se aprende a aprender. Imagínate que no te diera tiempo a dar un contenido, pero el alumno ha aprendido a aprender, ha aprendido a buscar, ha aprendido cómo se aprende. Entonces, los estás haciendo perfectamente autónomos para que den todos los contenidos sin que los des tú, pero que los den a lo largo del curso. Es que tenéis unas pruebas de CDI, unas pruebas externas y las famosas reválidas si llegan a puerto, ¿entiendes? Que habrá que dar el temario, habrá que dar los contenidos, ¿entiendes? Pero se dan. Y es mucho más importante aprender a aprender que no que tú, está muy feo lo que voy a decir, pero bueno, le vomites todos los contenidos y digas ya, y te quedes descansando. Pues ya, pues no ya, pues no, más bien no, es mi opinión, ¿eh? Pero comprendo que cuando explicas todo esto, la gente se cree que el proceso es muy largo. A mí me gustaría que comentaras un poquito lo que nos dijiste el otro día sobre que todo el equipo de profesores decidimos una serie de estrategias y que esos mínimos, bueno, que todo sí. A ver, cuando se da la formación, una vez hecha la formación, entonces el profesorado se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a ver, vamos a implantar, pues qué sé yo, con primero y segundo de primaria y primero de la ESO, por ejemplo. Y entonces, ¿qué estructuras vamos a hacer todos? Pues bien, pues entonces vamos a hacer todos, a ver, ¿con qué estructuras nos sentimos todos cómodos? Y las hemos... A ver, yo cuando doy la formación a los profesores, los coloco en equipos de cuarto, ¿eh? Y yo explico mi cooperativo con las estructuras cooperativas. Y os pongo el rollo obligatorio y lápices al centro y todo con mi rollo, o sea, no con las matemáticas, sino con esto. Claro. Entonces, luego el profesorado va y dice, a ver, ¿con qué estructuras nos sentimos todos más cómodos? Pues con la lectura cooperativa. Bien, ¿la podemos poner todos, empezar por ella? Pues sí. A ver, lápices al centro. Ah, pues yo sí. En el momento que diga uno, ahí yo no, que yo todavía lo de lápices al centro no lo domino, bueno, pues eso no se pone. Bueno, pues podemos poner la lectura cooperativa, el folio giratorio, la estructura 1, 2, 4, que esa no la he explicado, 3 estructuras o cuartos. Ahí. Bueno, yo tengo una guía donde todo eso lo doy los materiales, todo esto, y luego una guía donde están todas las estructuras para la cohesión grupal, para aprender a trabajar en equipo y para hacer las actividades. En matemáticas te tengo de lo que sea. Tengo una guía que la doy, que la aporto. ¿Qué estaba yo diciendo? Los mínimos. Ah, los mínimos. ¿Se acuerdan los mínimos para las estructuras? Y los roles. ¿Cuándo vamos a implantar los roles? Pues cuando llevemos un mes, por ejemplo, pues empezamos con los roles y con una función. Y se toman los acuerdos. Ahora, eso no quiere decir que se le pongan trabas al que quiere hacer otra cosa. Es decir, todos tenemos que hacer los mínimos. Es decir, si todos nos sentimos cómodos con estas 3 estructuras, vamos a llegar al área de matemáticas y vamos a hacer el folio giratorio. Pero luego va a venir el profesor de lengua y también va a hacer el folio giratorio. Pero luego va a venir el profesor de música y va a hacer el folio giratorio. ¿Me explico? Pero entonces... Perdona que no he terminado.
¿Quiere eso decir que a los que quieran hacer también lápices al centro o la técnica 1, 2 cuartos no la van a poder hacer? Sí, la pueden hacer, se ponen de acuerdo en los mínimos, pero si luego otro profesor quiere hacer otra de las técnicas, las puede hacer perfectamente. Dime. Perdona, es que creo que me he perdido. Cuando te refieres a ponernos todos en... Hay que tomar acuerdos. Sí, pero respecto a una clase o respecto a que todo... Hay acuerdos para todo el colegio, acuerdos por etapas, acuerdos por ciclos y acuerdos por curso. Pero tiene que haber un mínimo de colegio, ¿no? De colegio, Todos sí. sigamos en la misma estructura, ¿verdad? Totalmente, un mínimo de colegio. El colegio es una línea, es un proyecto. Y desde infantil a bachillerato es lo mismo. Es la ayuda, la cooperación y el trabajo, y el trabajo cooperativo como contenido. Perdón, otra vez. ¿Y esos mínimos crees que deberían ser basados en infantil, que son las primeras que empiezan como colegio, y luego, quiero decir, todos vamos a hablar de todos, pero infantil son las que empiezan, por ello ellas a lo mejor saben mejor cómo los niños van a empezar y poner los mínimos? A ver, yo la formación la adapto a cada centro. Hablando con el equipo directivo, con los profesores, se hace un diseño. Yo tengo colegios en los que hemos empezado no por infantil, porque las de infantil ya hacen cosas en equipo, en rincones, en mesas, en tal. Yo esas las dejo para las últimas casi. Es verdad, si lo hacéis fenomenal. Si luego en un telediario ya acabamos la formación con ellas. A ver, si yo empiezo en un colegio que tenga hasta bachillerato, por primero de primaria, hasta que lleguen a la ESO, y me dan las uvas, o sea, entonces lo que suelo hacer es empezar por las dos etapas, empezar con primero de primaria y primero de la ESO, o primero y segundo de primaria y primero de la ESO. ¿De acuerdo? Y entonces, si no, y lo aprenden, ¿eh? Lo aprenden, porque, a ver, tengo ahora un colegio que el año pasado empezaron y lo hicieron en quinto y sexto, empezaron por quinto, sexto y primero, fíjate. Empezaron quinto, sexto y primero de la ESO. Y entonces, claro, los de sexto, este año que han ido a primero de la ESO, los profesores dicen, ah, qué bien, cómo vienen estos, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a tener que esperar a que vengan desde primero, de primaria? No, si yo digo que tú lo digas, digo que se puede empezar, que se pueden hacer cortes y empezar en primero y segundo de primaria, o empezar en quinto y sexto para que continúen hasta la ESO. Eso, cada centro a la carta, hablando con la dirección. Pero es mejor empezar por el principio y por la mitad. Me está dando la razón en todo, ¿eh? Otra cosa, aquí en el colegio, como sabes, el uso de las TIC es bastante... ¿Perdón? Que aquí en el colegio, como sabes, el uso de las TIC es bastante... Me encanta. Bastante bueno, ¿no? Bueno, no sé si bueno, pero por lo menos lo tenemos bastante en cuenta. Fenomenal, sí, sí. ¿De qué manera estas estructuras o estas maneras de trabajar se pueden adaptar al uso muy asiduo de las TIC en el aula? No que tengan un ordenador, sino que cada uno tiene su propio iPad. Sí. Y tal, es que, claro, muchísimo mejor. Sí, mucho mejor. Únicamente que en el aprendizaje cooperativo se comparten los materiales. Habrá, cuando esté en el momento de trabajo individual, que pueda estar cada uno con su tablet. Y momentos en los que convendrá que estén por parejas compartiendo, porque el compartir es bonito, ¿eh? Sí, claro. Pero eso ya lo hacemos en un solo ¿Lo ves? iPad. Claro. Sí, no, por eso. Si ya, bueno, si estoy en su clase. Venga. Dime. ¡Ay, que la he cortado! Que participan todos, se recoge toda la información en un solo iPad y de ese iPad se expone. Claro. Luego los ponga otro. Claro. Bien. Sí. Muy bien. A ver, ¿más cositas? Oye, queréis hacer el curso hoy ya, ¿no? Entero, ¿no? Algo tenemos que dejar, ¿no? Dime. Las primeras. Bueno, pues yo creo, esto ya se está pagando, quiere decir que ya no me obedece. Bueno, pues si ya no hay nada más.